Este es un podcast producido por Concepto Radial. La producción original fue adaptada para esta plataforma. Doctor, ¿cuánto tiempo me queda? Híjole, apenitas te salvaste. Pero ya llegaron los de Shot de Salud. Bienvenidos a Shot de Salud, donde recetamos la dosis correcta. Shot de Salud. La medicina desde una perspectiva simple y sencilla. Pásale al consultorio. Shot de Salud, más allá del paracetamol. Hola a todos, bienvenidos a Shot de Salud, más allá del paracetamol. Yo soy Osvaldo Martínez y estamos transmitiendo desde la cabina de Concepto Radial, ubicada en el segundo piso de CDTEC del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook, como @Concepto Radial y @Shot de Salud, donde pueden contactarnos para dejarnos comentarios, dudas, sugerencias y hasta quejas. Si han estado pendientes de todas nuestras redes sociales, más o menos ya deben tener idea del tema que se va a abordar el día de hoy en este episodio. Así que bienvenidos y como podrán notar, el día de hoy nos falta un miembro importante en el equipo, nuestra querida Nat. Pero no se alarmen, que Nat se encuentra bien y en Shot de Salud queremos poder siempre decir lo mismo de todas nuestras compañeras y compañeros. Por ello, en este día que se abordará el tema de las mujeres en la ciencia, y considerando que tanto el 8 como el 9 de marzo son días que invitan a la reflexión, a informarse y pensar en por qué la lucha de las mujeres es un tema de alta relevancia global, el día de hoy el programa no contará con las valiosas aportaciones que las mujeres de nuestro equipo hacen para cada programa. Como muchos saben, ayer se conmemoró el Día de la Mujer y este es un día que nace a partir de diversos momentos históricos que llevan a denotar la urgencia de la toma de acciones en pro de mejoras para las oportunidades de las mujeres, siendo el 8 de marzo de 1975 el día que se declara el Día Internacional de la Mujer. Tras 45 años, en México surge una nueva iniciativa, en marzo del año 2020, en la cual la colectiva Brujas del Mar convocó vía redes sociales a un día sin nosotras, el cual proponía que las mujeres no tuvieran ninguna participación en la sociedad, desde actividades económicas hasta en actividades laborales, escolares y sociales, con el objetivo de evidenciar la importancia y el peso que tienen las mujeres en la economía de nuestro país, así como en el funcionamiento correcto de nuestra sociedad. Dicha iniciativa fue replicada a nivel nacional y en los últimos años las mujeres se han organizado para continuar con la participación en esta dinámica. Por ello, hoy 9 de marzo de 2023, en el marco de este día en el que recordamos que las mujeres tienen un inmenso aporte en todos los ámbitos que afectan hasta en la producción y emisión del episodio de hoy. Así que comenzamos con nuestro primer segmento, en el cual vamos a hablar acerca de los estereotipos y la necesidad de representación para las mujeres en la ciencia. La elección del camino de uno en la vida no debe estar limitado por prejuicios ni obstaculizada por un entorno menos favorable para prosperar. A pesar de este principio, los sesgos y estereotipos de género prevalecen en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, lo que puede crear obstáculos para la atracción, retención y progresión de niñas y mujeres a los estudios en estas áreas. Curiosamente, las experiencias con estos sesgos y estereotipos de género en la ciencia se combinan a lo largo de las carreras de las mujeres científicas y se ha demostrado que surgen desde el nivel preescolar. Uno de los estereotipos más dominantes es que los niños son mejores que las niñas en matemáticas y las ciencias, lo que varios estudios demuestran que no tiene nada de cierto. Además, los rasgos estereotípicos de los científicos como la objetividad y la racionalidad generalmente son consistentes con los rasgos normativos del género masculino. Por otro lado, las mujeres son vistas como altamente comunitarias, es decir, que suelen ser más amables, más cálidas y empáticas, y mucho menos analíticas, independientes y competitivas. Es por esto que se piensa
que ellas no cuentan con las cualidades y características de personalidad necesarias para ser científicas. Ciertamente estos estereotipos de género en el área de ciencias están intrínsecamente influenciados por las normas sociales dominantes que posicionan a carreras en la ciencia como que son específicamente y exclusivas para los hombres. Incluso en las películas se puede ver cómo este estereotipo de género es forzado. Un estudio publicado por el Instituto Geena Davis identificó que en películas proyectadas en 11 países, casi el 90% de los actores vistos en papeles de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas eran hombres. Esto es importante porque las representaciones del medio de comunicación, y sobre todo en los medios audiovisuales como la cinematografía, que enfatizan las normas culturales de la feminidad y los roles tradicionales de las mujeres, hacen poco para alentar a los adolescentes en la ingeniería, la ciencia y la tecnología, ya que las niñas expuestas a representaciones culturales en las que predomina el papel del hombre en estos roles, y esto puede llevarlas a excluirse de forma automática de ciertas oportunidades educativas y profesionales. Afortunadamente esto ha ido cambiando poco a poco gracias a películas con figuras ocultas que dan un mayor realce al papel de la mujer dentro de la sociedad, en las cuales han desempeñado papeles artísticos en los cuales se desempeñan como científicas, como astronautas, incluso como superhéroes. Dentro de ellas podemos destacar películas como Gravity, Black Panther, Contagio e incluso series como Star Trek que ayudan a influir e inspirar, así como informar a las niñas sobre los futuros roles profesionales que pueden ejercer. Y creo que es algo bastante importante comenzar a dar una visibilización mucho más palpable del papel que pueden llevar a cabo las mujeres, ¿no? Si bien hablamos de toda esta problemática, toda esta configuración social que gira en torno a las películas, ¿no? Como algo tan sencillo que generalmente abona que sea un sesgo, ¿no? Muchas veces, y es cierto, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto que el científico aclamado en la película de espías secretos o de acción generalmente es un hombre, ¿no? Un adulto, un varón? Pero muy pocas veces se les da a las mujeres el papel protagónico en estas películas, ¿no? Y que sobre todo pueden generar un sesgo en relación a las profesiones que las mujeres pueden ejercer, ¿no? Al final del día, todos somos libres de poder estudiar lo que queramos, ¿no? Sin importar los estereotipos que pudieran estar implícitos dentro de cada profesión, ¿no? Que si ser chef es solo para mujeres, que si ser ingeniero es solo para hombres, al final del día está dentro de cada uno de nosotros poder trabajar para que estos estereotipos, estas cuestiones que se han idealizado puedan abolirse y puedan integrarse de manera adecuada a las mujeres a todos los ámbitos, ¿no? Y es que no solamente es tratar de cambiar como esta representación visual, ¿no? También es un trabajo conjunto en el cual los hombres tenemos que generar, tenemos que propiciar el ambiente adecuado en el que las mujeres puedan desarrollarse de manera cómoda, de manera íntegra, ¿no? ¿Cuántas historias no hemos escuchado de clases de ingeniería en la que solamente hay una mujer que está estudiando la ingeniería y todos los demás son hombres? Y desafortunadamente mis estimados compañeros no son de lo más amables con las mujeres, ¿no? Tenemos que empezar a hacer un trabajo de deconstrucción para poder lograr que las mujeres se integren en estos ámbitos científicos de maneras más adecuadas. Y bueno, luego de esta gran introducción y tener una idea de hacia dónde va el programa, vamos con el primer corte de este episodio. Shot de salud. Bienvenidos de vuelta, estás escuchando Shot de Salud más allá del paracetamol. Yo soy Osvaldo Martínez y como se podrán dar cuenta, el día de hoy nuestra querida Nat no se encuentra con nosotros, pero no se preocupen porque Nat está bien. Esto es por motivo del Paro Nacional de Labores Femeninas en el marco del Día Internacional de la Mujer. Como ya se habrán dado cuenta, si apenas nos están sintonizando, este es un programa conmemorativo en el cual estamos abordando el papel de las mujeres en la ciencia y las diferentes problemáticas que han abonado a que
en estos días, la lucha de las mujeres también repercute en ámbitos como la ciencia. Y en este segmento vamos a hablar acerca del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, además de las mujeres profesionales en sistemas de estudio como lo es el STEM. Y es que el 11 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y es curioso pensar en estos temas de género y la inclusión de las mujeres en actividades que en pleno siglo XXI, pues generalmente son comunes. Pero nos sorprenderíamos bastante en conocer algunos datos, como que solamente el 33% de los investigadores en todo el mundo son mujeres, o que este día se conmemora apenas hace 8 años. Este día busca concientizar acerca del papel de las mujeres en la ciencia. Muchas veces asumimos que vivimos en un mundo o en una sociedad con grandes avances, pero pensando en cuántos años han pasado para que se considere de importancia el reconocer a la mujer en la ciencia en perspectiva, llevamos aproximadamente 200,000 años de existencia como especie y solamente 8 años conmemorando un día que busca incluir a las mujeres en la ciencia. Si bien es sabido que existen mujeres que hace siglos participaban en actividades científicas, es también conocido hasta por la Organización de las Naciones Unidas que aún existe una enorme brecha en las oportunidades y el reconocimiento de las mujeres y niñas en campos como la salud, las matemáticas y las ingenierías. Es un fenómeno tal que aún por otros lados se están haciendo esfuerzos para invitar a las mujeres a participar en este tipo de carreras y áreas de desarrollo humano que nos compete y beneficia a todos como sociedad. A partir de esta misma necesidad se ha establecido STEM, que por sus siglas en inglés Science, Technology, Engineering and Mathematics, se incluye a las carreras que pertenecen a áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, siendo estas las principales carreras que se consideran hasta la fecha zonas de trabajo y estudio para hombres, reflejándose en un 35% de participación por parte de las mujeres a nivel mundial. La brecha y las razones que generan esta disparidad son diversas y representan un complicado fenómeno social, el cual parte desde edades tempranas, influenciado por el ambiente escolar, familiar y cultural, y que perpetúa hasta edades adultas, generando barreras para el acceso a carreras profesionales y empleos. El camino por recorrer en la ciencia para las mujeres aún es largo y complejo, pero acciones tanto de grandes organizaciones como de gobiernos y sobre todo de la participación de quienes formamos la sociedad puede ayudar a facilitar este trabajo. Al final, el trabajo en equipo de todos los miembros de este gran equipo llamado Planeta Tierra sería más sencillo si se dividiese entre mentes brillantes y es claro que la inclusión de las mujeres implica una mejora para todos. Y es que es algo que repercute en todas las esferas sociales y que si nos ponemos a pensar un poco, me alegra pensar que aunque todavía es algo palpable en nuestra sociedad, poco a poco se van quitando y se han ido borrando estos estereotipos. Recordaba justo en este segmento que cuando mi mamá era pequeña, tenía una tía que no la dejaba jugar con bebés, le decía que jugara otra cosa, a trabajar, quizá a jugar a ser una doctora o una secretaria. Y son cosas que podemos empezar a trabajar desde la educación de los pequeños, ¿no? ¿Cuántas veces no se enmarca a las niñas incluso desde los roles de juego cuando son pequeñas, ¿no? Que no, tú dedícate a jugar a la cocinita y a lavar los trastes o a cuidar a los niños, ¿no? Y desde allí empieza ese adoctrinamiento que poco a poco se integra en el engranaje de la sociedad que repercute en ámbitos como la ciencia, ¿no? Y que quizá encasilla a las mujeres en papeles que la sociedad les impone, ¿no? Como el ser amas de casa, el no hacer ejercer diferentes profesiones porque son destinadas o exclusivamente para hombres, ¿no? Considero que es algo que podemos empezar a trabajar desde el contacto que tenemos con los pequeños, ¿no? Tanto para las niñas como para los varones, tratando de inculcar un ambiente de respeto, ¿no? No solamente hacia la mujer, ¿no? Sino un ambiente de respeto global y mutuo en el que podamos desarrollarnos como seres humanos en un ambiente de respeto, ¿no? En el que
se respete a todas las personas por su género, por su orientación sexual, incluso por su religión y su raza, ¿no? Son cosas que ya no deberían de repercutir tanto en nosotros como sociedad, pero que nosotros tenemos ese objetivo, ¿no? Tenemos esa misión en este desarrollo que estamos teniendo, ¿no? Y bueno, el campo de la ciencia médica, de las ciencias de la salud, es un tema pues amplio, ¿no? Y también muy marcado en cuanto a la disparidad que existe entre hombres y mujeres. Considero que es terrible, ¿no? Que sigan existiendo estas diferencias marcadas en las que a las mujeres les cuesta mucho más trabajo conseguir lo que a los hombres pues les podría costar menos, ¿no? Y al final del día es un trabajo conjunto, ¿no? Si bien tenemos que respetar la lucha de las mujeres, nosotros en contraparte tenemos que estar aquí para apoyar y sobre todo tratar de generar, como decía en el segmento anterior, un ambiente y un entorno en el que ellas puedan desarrollarse adecuadamente, ¿no? Al final del día, todos compartimos este maravilloso lugar que es el planeta Tierra y tenemos todos que trabajar en conjunto para lograr una integración igual de toda la humanidad, ¿no? Es increíble conocer estos datos y darnos cuenta de que incluso hoy en día vemos a pocas mujeres en el campo de las carreras STEM. Pero vamos a seguir platicando sobre las mujeres en la ciencia porque este episodio de Shot de Salud apenas está comenzando. Shot de Salud. Hola a todos, estás de regreso con Shot de Salud más allá del paracetamol. Yo soy Osvaldo Martínez y recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, @shotdesalud y @concepto radial en Facebook, Instagram y Twitter. En este episodio hemos estado hablando acerca de el papel de las mujeres en la ciencia y como podrán darse cuenta el día de hoy nuestra querida Nat no se encuentra locutando con nosotros como parte del paro de labores con motivo del Día Internacional de la Mujer. Pero bueno, si apenas nos estás sintonizando, hemos estado hablando acerca de los sesgos estereotípicos que existen en torno a múltiples carreras, pero específicamente las carreras de la salud y el por qué no hay una participación tan activa de las mujeres en estas. Y consideramos que hay una pregunta muy importante, y es que dentro del marco del 8M se nos insta a reflexionar sobre las causas que nos condicionan. El 8 de marzo es un día en el que se nos recuerda todo aquello que las mujeres han sufrido y se ha buscado omitir, debido a la manera en la que nos hemos configurado como sociedad, alineando y generando una sensación de otredad para las personas gestantes y no gestantes del género femenino. El día nos recuerda principalmente que si bien el fruto del trabajo que se ha logrado hasta el momento es gracias al fruto y esfuerzo arduo de las mujeres, es mucha todavía la opresión y los sentimientos y sensaciones alienantes del patriarcado que no se han superado del todo y que todavía queda mucho por alcanzarse. Y es en el reconocimiento de aquello que entendemos que para hablar de género en el marco de la atención en salud, primero hay que entender lo que significa ser mujer dentro del marco de la salud, valga la redundancia. Pues si no entendemos las causas que nos condicionan, nunca podremos lograr distanciarnos de ellas completamente. Ahora, ¿qué significa ser mujer en el marco de la salud? En su artículo Illness of Power, Gender and the Social Causes of Depression, Nietzsche argumenta que la percepción social patriarcal generó daños ineludibles dentro del marco del diagnóstico de la depresión. Pues mientras empezaba a mediar y a investigar marcos para mejorar la salud mental, el marco sobre el que se miraba al ser humano como especie, miraba a la mujer con desprecio. La psiquiatría, al igual que el resto de las personas en aquel tiempo, veía a las personas como pues unas personas meramente ligadas a su sexo, ¿no? Donde cosas como el género no existían o no eran importantes. Lo cual, sumado a las nociones machistas con las que se presentaban a las mujeres en su tiempo, generaba sesgos en su contra y convertían poco a poco la depresión en una, entre comillas, enfermedad de mujeres. No dando cabida a factores sociales, de género o de cultura que pudieran ser causa o complemento para la aparición del cuadro depresivo.
Esto terminaría afectando a todos, pues la depresión solamente era vista únicamente como un desbalance químico en la mente de las personas afectadas y no como un cuadro complejo y multifactorial. Esto nos recuerda también a los casos de histeria allá por el siglo XIX, donde a las mujeres se les diagnosticaba con dicha enfermedad para enmascarar la represión tanto sexual como física en las que las tenían y cómo éstas podrían afectar su funcionamiento en el mundo. El tratamiento, curiosamente, era el orgasmo asistido por un profesional de salud preparado. Sobra decir que estos en su totalidad eran hombres. Las consecuencias históricas que nos han dejado este tipo de acciones son numerosas y nos afectan a todos como sociedad. En la actualidad, los sesgos de género en salud siguen manifestándose activamente. Sabemos esto gracias al estudio de Dean Nu que se realizó allá por el 2015, que las mujeres tardan en promedio más tiempo para recibir diagnósticos de cáncer después de que los primeros síntomas de la enfermedad aparezcan. Asimismo, en cosas tan básicas como el tratamiento o la identificación del dolor como un síntoma de algo más, existen distancias, pues de acuerdo con los estudios realizados por Sang en el 2021, es más probable que el dolor presentado por mujeres sea identificado o tomado a la ligera, en comparación con el dolor presentado por su contraparte del género masculino, llegando a recetar más medicamentos para el dolor en hombres que en mujeres. Esto es algo que me vuela la cabeza y que también me llama mucho la atención, cómo estos sesgos ligados al género pueden afectar incluso en el diagnóstico de una enfermedad, ¿no? Que considero que es algo gravísimo, ¿no? Tratar de subestimar los síntomas que pudiera tener una mujer y que esto retrase la detección de enfermedades tan importantes como la pudiera ser el cáncer, en la que el tiempo es súper valioso para una recuperación adecuada, o que se minimicen los dolores de las mujeres tratando y evitando medicamentos para el dolor y que estos se recetan con mayor frecuencia en hombres que en las mujeres. Es algo que necesariamente tiene que cambiar en la medicina, ¿no? Y lo que me impacta es que son estudios que no tienen ni 10 años que se hicieron. El primero fue del 2015 y el segundo fue del 2021. Imagínense, hace 2 años, que es algo que es alarmante y que tiene que trabajarse para modificarse, al menos en el ámbito de la medicina. Y es que ignorar el dolor presentado dificulta el diagnóstico de enfermedades como endometriosis, quistes ováricos y, de nuevo, el cáncer. Enfermedades que afectan únicamente a mujeres y personas trans con aparato reproductor femenino. Aparte de ello, es reconocido que existe una dificultad cultural de reconocer a las profesionistas, no únicamente en el área de salud como tal. Contados son los casos en los que una cosa tan sencilla como llamarle doctora, nutrióloga, psicóloga, licenciada o enfermera a las mujeres profesionistas se dificulta o se intercambia con el gerundio señorita. En este último caso, el de las enfermeras, existe un sesgo único relativo a su área de expertise, pues aunado a que vemos la enfermería como una profesión únicamente de y para mujeres, las invisibilizamos y les restamos valor a su profesión, cuando éstas cumplen labores de vital importancia en los hospitales y son muchas veces la que les enseñan a los médicos practicantes a canalizar y realizar diversas actividades clínicas que no se estudian normalmente en las escuelas de medicina. De nuevo, gracias al sesgo existente en el que estas actividades se les delegan solamente a las enfermeras. En el eterno recuerdo del caso de Mariana Sánchez, por el cual su familia continúa buscando justicia, este 9 de marzo, desde Shot de Salud, dedicamos este segmento a exponer lo delicado de estas situaciones y las consecuencias terribles que pueden llegar a tener de continuar desatendidas. Como sociedad, no podemos seguir quedándonos quietos ante la injusticia y debemos de ser más abiertos a las críticas que vienen de parte de todas aquellas que a lo largo de la historia han gritado porque no han tenido voz. Tenemos que ser mejores. Y es que es algo completamente importante y también de suma importancia destacar cómo estos sesgos han impactado en áreas como la salud, ¿no? Pudiéramos pensar en que a lo mejor no hay tantas mujeres desempeñando labores científicas o ingenieriles,
Pero esta contraparte que se nos presentan en estudios en la que los tratamientos médicos, la detección de enfermedades tan importantes como el cáncer, se retrasan en mujeres porque generalmente suelen minimizarse los síntomas, es algo que tiene que cambiar ya, ¿no? Que tiene que erradicarse y que tristemente es algo que no tiene pues mucho tiempo de haberse identificado, ¿no? Y bueno, hablar sobre esto es algo que nos permite reflexionar en este y otros espacios, pero recordemos que no es una cosa de 1 o 2 días. La reflexión, información y escucha son herramientas útiles que podemos aplicar diariamente para cuestionaros y comprender un poco. Shot de salud. Hola a todos, estás de regreso con Shot de Salud, más allá del paracetamol. Yo soy Osvaldo Martínez y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como @Shot de Salud y @Concepto Radial en Facebook, Instagram y Twitter. En este episodio hemos estado hablando acerca del papel de las mujeres en la ciencia, algunos estereotipos y sesgos que han dificultado el desarrollo de las mujeres en estos campos. Y ahora vamos a hablar acerca de 4 mujeres históricas en la ciencia. A todo esto, durante el programa de hoy, nosotros como Shot de Salud también queremos utilizar estos últimos minutos para recordar a algunas de las grandes mujeres que han participado en la ciencia y que de alguna forma han hecho posible el desarrollo de nuestra sociedad. Ciertamente la ciencia ha sido un campo dominado por los hombres. A pesar del espectacular aumento de su representación en los últimos 40 años, hoy en día menos del 30% de los investigadores del área STEM son mujeres. Además, las mujeres científicas cobran menos en los puestos de entrada. Suelen tener carreras más cortas, con menos progresión y crecimiento, y solo representan alrededor del 25% de los autores de artículos científicos, a pesar de publicar el mismo número que sus homólogos masculinos. O sea, ¿qué quiere decir ahí? Que las editoriales no frenan estos artículos que han sido escritos y producidos por mujeres. E incluso este número es menor en campos como las matemáticas, la física y la informática, donde la autoría femenina es solamente del 15%. Sin embargo, a pesar de las enormes dificultades, muchas mujeres han conseguido abrirse camino y prosperar. He aquí 4 científicas menos conocidas que desafiaron la norma, destacaron y tuvieron un impacto duradero en sus campos y más allá. La primera mujer de la que hablaremos murió a la edad de 96 años. Ella fue la primera persona registrada en notar que las personas con síndrome de Down tenían un cromosoma extra en 1958. Sin embargo, fue incapaz de identificar el cromosoma exacto con su microscopio, ya que era de baja potencia. Entonces le prestó sus muestras al genetista Jérôme Lejeune y se sorprendió al ver el descubrimiento del cromosoma 21, adicional, ¿no? O sea, porque sabemos que ahora el síndrome de Down también es conocido como trisomía 21. ¿Por qué? Porque hay una copia adicional específicamente en el cromosoma 21. Pero recordemos que esta mujer no pudo identificarlo porque no tenía un microscopio adecuado, ¿no? Entonces, adicionalmente, publicado en una investigación 6 meses después, pues él, como lo descubrió Lejeune y ella de segundo, se llevó todo el papel científico, ¿no? Y no fue hasta 1994 que el Comité de Ética del Instituto de Investigación Médica de Francia dijo que era poco probable que Lejeune hubiera jugado el papel principal en el descubrimiento, así que se le dio el crédito correspondiente a esta mujer, ¿no? O sea, solamente porque él lo vio en el microscopio se había llevado todo el protagonismo en este descubrimiento. Por otro lado, el descubrimiento de la fisión nuclear, la capacidad de dividir átomos, se lo debemos a Lise Meitner. Este hallazgo cambió la física y el mundo, sentando las bases para el desarrollo de los reactores nucleares. Ella le sugirió a sus colegas que intentaron bombardear átomos de uranio con neutrones para aprender más sobre la descomposición del uranio. Pero, siendo una mujer judía que vivía en Berlín en 1938, se vio obligada a huir abruptamente a Estocolmo. Durante su exilio forzoso, sus colegas comenzaron a tener resultados inesperados y difíciles de explicar, y con su ayuda lograron describir un nuevo fenómeno, la fisión nuclear.
A pesar de su participación, a los hombres que rodeaban a Meitner se les atribuyó todo el descubrimiento y en su discurso del premio Nobel ellos nunca la mencionaron, a pesar de que estos experimentos fueron idea propia de Meitner, ¿no? De hecho, a lo largo de su vida ella fue nominada 48 veces al Premio Nobel de Física y Química, pero nunca ganó. Sin embargo, ella fue finalmente reconocida por sus contribuciones a la fisión nuclear cuando se le otorgó el premio Enrico Fermi en Estados Unidos. Otra mujer que también dejó su huella en la historia es Katherine Johnson, gracias en parte al libro y la película de 2016, Figuras Ocultas. Esta matemática investigadora de la NASA, que alguna vez fue conocida como la computadora humana, ha emergido de la oscuridad. Ella confirma el análisis de la trayectoria que llevó a Alan Shorett, el primer estadounidense en viajar al espacio. Ella verificó los cálculos que trazaron la órbita de John alrededor de la Tierra y ayudó a contratar y promover mujeres en las carreras de la NASA. Ciertamente tuvo que superar los estereotipos y la adversidad como mujer afroamericana en un campo dominado por hombres blancos en un momento de la historia en la que Estados Unidos aún era racialmente aislado. Ahora bien, durante mucho tiempo se supuso que los humanos no eran buenos para compartir. De acuerdo con la teoría de la tragedia de los bienes comunes, cuando las personas tienen acceso no regulado a los recursos, por ejemplo el agua, actuarán en su propio interés. Esta forma de pensar empezó a cambiar con la economista Eleanor Ostrom. Ella documentó comunidades de todo el mundo que administraron de manera efectiva y sostenible sus recursos naturales compartidos mediante la organización a nivel local. Se convirtió en la primera mujer en recibir el Premio Nobel de Economía en 2019, siguiendo los pasos de 62 laureados masculinos. Gracias a su trabajo, la gestión de recursos basados en la comunidad ha florecido y se le atribuye el empoderamiento del desarrollo rural, la reactivación de especies en declive y la creación de resiliencia contra los espacios del cambio climático. Estas solo fueron algunas mujeres que nos inspiran y que cambiaron al mundo con base a sus descubrimientos. Su trabajo inspiró movimientos en diferentes áreas y condujo a nuevos descubrimientos que inspiraron a mujeres jóvenes a perseguir sus carreras científicas. Y algo que quisiera destacar es que no solamente la lucha de la mujer implica eso, ¿no? La lucha de género, sino que también existen fenómenos como la interseccionalidad en la que se suman cuestiones como la raza, ¿no? Bien vemos este caso de Katherine Johnson, ¿no? En el que además de ser mujer era afroamericana, ¿no? Y le costó muchísimo trabajo entrar a una organización pues meramente masculina, ¿no? Como lo fue la NASA, en un tiempo en el que pues este movimiento racista en Estados Unidos estaba en su máximo apogeo, ¿no? Y yo creo que es de resaltar, así como las otras mujeres que hemos destacado en este segmento, la lucha que han ejercido, ¿no? Y cómo a pesar de eso han logrado hacer un cambio que ha cambiado el curso en la historia. Este gran episodio en el que hemos estado hablando acerca del papel de las mujeres en la ciencia, sesgos, estereotipos y todas estas cuestiones que han hecho que la lucha de las mujeres sea algo para destacarse en el marco del Día Internacional de la Mujer, ¿no? Lejos de ser un día de celebración, es un día conmemorativo en el que se incita a la reflexión y sobre todo al acompañamiento en esta lucha. Y bueno, ahora sí, entrando de lleno a nuestra receta, es importante destacar que la discriminación por razón de sexo se produce cuando alguien recibe un trato desigual o desventajoso por razón de su sexo. Esto incluye el acoso y discriminación por razón de sexo, identidad de género o expresión de género. Por otro lado, la discriminación de género suele tener su origen en nociones sociales y personajes que ya han sido como preconcebidos, ¿no? Además de ideaciones falsas sobre lo que es el género, cómo debería ser el género o cómo se interpreta el género. Asimismo, los medios de comunicación pueden dar forma a las percepciones de las personas sobre la realidad y construir incluso
o cambiar la forma de pensar sobre los roles de género. A lo largo del episodio hablábamos como cómo es que los medios de comunicación, las películas, las series, han reforzado como este papel que la sociedad ha construido en torno a la mujer, ¿no? Generalmente los papeles protagónicos en cuestiones como científicas dentro de las películas siempre son desempeñadas por hombres, y esto refuerza como el ideal falso, ¿no? O incorrecto de que las mujeres están diseñadas para desempeñar ciertas profesiones. El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. En México y en todo el mundo ocurren manifestaciones y actos públicos para proteger sus derechos y dar a conocer las injusticias que se enfrentan día con día. Hoy, 9 de marzo, es el Paro Nacional de Mujeres contra la Violencia a la Mujer y los feminicidios. El primero ocurrió en 2017 y tiene como objetivo dar a conocer las situaciones de violencia y de desaparición que sufren las mujeres en México. Durante 2018 en México se registraron 898 feminicidios y en 2021 fueron 978. Hasta septiembre de 2022, las víctimas de trata ya son un 75% más que las de todo 2018. Esto hace a México uno de los países más inseguros en todo el mundo para las mujeres. La Organización de las Naciones Unidas reconoce que aún existe una enorme brecha en las oportunidades y el reconocimiento de las mujeres y niñas en los campos de STEM. También es importante mencionar cómo el paro de labores del 9 de marzo está teniendo un enfoque completamente diferente, ¿no? Desafortunadamente, nuestra sociedad no ha entendido lo que significa este paro, ¿no? Y se está tornando como si fuera un día de asueto, cuando en realidad no debería de ser así, ¿no? Tendríamos que nosotros sentir y ver el impacto que tiene la ausencia de las mujeres en nuestra sociedad. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Yo soy Osvaldo Martínez y esta fue una emisión más de Shot de Salud. Recuerden mantenerse al tanto en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como @conceptoradial y @Shot de Salud en Facebook, Instagram y Twitter. Queremos hacer una mención especial y destacar que Shot de Salud está compuesta principalmente por mujeres, y gran parte del trabajo en guionismo, en redes sociales y en producción no sería posible sin su labor. En esta emisión de Shot de Salud, ellas participaron, pero faltó en esta emisión al aire nuestra querida Nat como una forma representativa en apoyo al paro de labores del 9 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer conmemorado el 8 de marzo. Agradecemos en la operación a Jenny Monroy, en la producción a Vale Camil, en redes sociales a Fernando Pérez y Mar, y en guionismo a Carla Sánchez, María Fernanda Zulub y Hugo Rodríguez. Sigan escuchando Concepto Radial. Nos vemos. Hasta pronto. Concepto Radial presentó Shot de Salud. 30 miligramos de música, 50 de información médica en la voz de estudiantes de medicina que aún no pueden firmar tu justificante médico. Shot de Salud. Tu cita está programada cada jueves a la 1 de la tarde por conceptoradial.com. Shot de Salud. Más allá del paracetamol. Esta fue una producción de Concepto Radial. Derechos reservados del Tecnológico de Monterrey.